el ejercicio 11. Vamos a ver. Este me parece que ya lo habíamos hecho de alguna forma u otra. Dice que un enfermo debe tomar una píldora cada media hora. ¿En cuánto tiempo se tomarán 10 píldoras? La respuesta más popular es que ustedes dan es que son 5 horas, pero no. Acordémonos que aquí se trata de estudiar el comportamiento que hay entre las variables y hay que saber identificar cuáles son esas variables. En este caso, las variables son, por un lado, las píldoras y por otro lado, el espacio de tiempo entre ellas. Entonces, si examinamos estas dos, en 2 píldoras tenemos un espacio de tiempo, en 3 píldoras tenemos 2 espacios de tiempo. Si tomamos estas 4, en 4 tenemos 1, 2, 3 espacios de tiempo. De nuevo observen que la cantidad de píldoras es una unidad más que la cantidad de espacios. Así que si tenemos 10 espacios, 10 píldoras, entonces vamos a tener 9 espacios entre ellas, 9 espacios de media hora. Si fueran horas, entonces serían 9 horas, pero como son medias horas, tenemos que dividirlo entre 2 y esto nos da 4.5, que es la respuesta correcta. 4.5 horas, 4 horas y media. Esa era la forma de resolverlo. Este es muy interesante y aquí vamos a deducir algunas situaciones interesantes con el asunto de los apretones de mano. En este caso nos lo habían puesto fácil y son solo 5 personas, pero ¿qué tal si nos hubieran puesto 20 o 100? Tendríamos que haber utilizado alguna estrategia que nos llevara a la respuesta correcta. Entonces, empecemos con 3 personas. Si fueran 3 personas, la primera persona hace 2 saludos, la segunda persona haría un solo saludo y la tercera persona no hace más saludos porque ya fue saludada por las otras 2 personas. Entonces, la cantidad de apretones de mano o de saludos son 2 más 1. ¿Okay? Si son 3 personas. Si son 4 personas, entonces la primera persona saluda a 3 de ellas, la segunda saluda a 2 y la que queda saluda una vez. La última ya fue saludada por todos. Entonces acá tenemos 3 más 2 más 1. ¿Van viendo el patrón? ¿Okay? Observen cómo se va comportando el asunto, el tema este de los apretones de mano, suponiendo que se dan apretones de mano entre todos. Si fueran 5 personas, que es el problema que nos corresponde resolver, pues entonces la primera persona va a saludar a 4 personas, 1, 2, 3, 4. La segunda va a saludar a 1, 2, 3, esta a 2 personas y esta que queda a una persona. Esta última ya fue saludada por todos, entonces ya no hay. Así que 4 más 3 más 2 más 1 era la respuesta de la cantidad de apretones de mano, que en este caso son 4 y 3, 7, más 3 serían 10 en total. Y uno podría decir, bueno, entonces es el doble. No se cumple eso de que sea el doble, porque vea que aquí teníamos 4 personas y se dieron 6 saludos. Aquí habían 3 y se dieron 3. Entonces, pero si vamos observando el comportamiento de esto, así que si tuviéramos 20 personas, quiere decir que tendríamos que hacer una sumatoria de 19 más 18 hasta llegar a 1. Y acuérdense que con esto, para hacer sumatorias consecutivas de números enteros, utilizábamos la fórmula de Gauss, que es importante tenerla como un as bajo la manga, principalmente cuando se trata de cantidades muy grandes. ¿Okay? Entonces, respuesta correcta en este ejercicio de 10 personas, perdón, de 5 personas, es 10 apretones de mano. En la que sigue es solo una suma de fracciones homogéneas, muy sencillo. Dice del sueldo de Luis, 2/3 partes son para gastos, perdón, 2/5 partes son para gastos y 1/5 parte para el alquiler de la casa. Eso llevamos gastados 3/5 partes. ¿Qué parte de su sueldo le queda para otros gastos? Bueno, ¿cuánto falta para llegar a la unidad? ¿Cuánto falta para llegar a los 5/5? Pues faltan
2/5. Esa era la respuesta, que yo creo que en el formulario había que escribirlo como así, 2/5. Muy bien. Si alguien escribió en palabras 2/5, se lo van a calificar como malo en los formularios, pero ustedes se suman ese punto porque en realidad lo hicieron bien, ¿de acuerdo? Lo mismo con las unidades que vamos a ver más adelante. Este también es un problema interesante. Dice que en esta semana, y hay que asumir aquí un par de asuntos, hay que asumir que empezamos la semana el lunes. Entonces tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o sea, si trabajan sábado, ¿ok? Dice que cada día gané $500 más que lo que gané el día anterior. Y el triple gané, el jueves gané el triple de lo que gané el lunes. ¿Cuánto gané el miércoles? Hay un error muy común y es que ustedes asumen que el lunes gané $500 y no es cierto. En ninguna parte del enunciado dice que el lunes se ganó $500. Dice que cada día se ganó $500 más que que se ganó el día anterior, pero el lunes no sabemos. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando desconocemos una cantidad? Pues simplemente asignamos una letra a esa cantidad desconocida. El lunes, ¿cuánto gané? No sé, X dólares. Lo que sí sé es que el martes gané $500 más que el lunes. Entonces tengo que plantearlo como X más 500. ¿Cuánto gané el miércoles? 500 más que el martes, o sea, X más 1000. ¿Y cuánto gané el jueves? Pues 500 más que el miércoles. Eso nos da X más 1500. Entonces, la otra expresión que dice acá, que gané el triple de lo que gané el lunes, eso nos permite plantear una ecuación. Entonces nos están diciendo que el jueves X más 1500 equivale al triple del lunes. Y esto es una ecuación común y salvaje que ustedes ya saben resolver. El X pasaría al otro lado a restar. 3X menos X son 2X. Y finalmente, ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir y ya resolví la ecuación. Así la X nos da como resultado 750. ¿Y qué es la X? Lo que gané el lunes. El lunes gané $750. Pero atención a la pregunta, ¿cuánto gané el miércoles? Entonces hay que sumar 750 más 1000, pues 1750, que era la respuesta correcta. Cuando resuelvan un formulario, no les pongan unidades, ni metros, ni litros, ni nada de eso para que no les dé ningún error. Yo trato de adelantarme a las respuestas, pero preferiblemente nada más escriban el número de ahora en adelante. Bien, esa era la respuesta, $1750 es lo que se ganó el miércoles. Sucesiones. Recuerden que les había recomendado en algún momento la aplicación MathRiddles. Espero que la tengan descargada y que jueguen todo el tiempo posible con esta aplicación. Son más de 100 ejercicios, me parece, para que ustedes traten de deducir o inferir la secuencia de números. Entonces, aquí lo que observamos es que de 12 a 24 hay 12 unidades, de 24 a 36 también hay 12 y 12 acá, por lo tanto hay que agregarle una diferencia de 12 a la cantidad que sigue. Eso nos daba 60 y es la respuesta correcta. Tenemos una sucesión que va aumentando por un producto de 2. 7 por 2, 14. 14 por 2 es 28. 28 por 2 es 56. Así que había que multiplicar el 56 por 2. Eso nos daría pues 112. Vamos a borrarlo. 112. Esa era la respuesta que debían colocar ahí. 112. La que sigue, esta era muy interesante porque se puede hacer de varias formas. Bueno, una de ellas es, observamos que la distancia entre ellos es de una unidad, entre 1 y 4 son 3, entre 4 y 9 son 5, aquí 7, aquí 9, aquí 11, así que se está moviendo en cantidades impares.
Por lo tanto, la distancia que debería haber aquí es de 13 unidades. Así que hacemos la suma, 36 más 13 nos daría 49. Esa era una forma de resolverlo. Otra es observar que se trata de una secuencia de cuadrados, cuadrado de los números naturales. 0 a la 2, 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, 4 a la 2, 5 a la 2, así sucesivamente hasta llegar a 7 a la 2, que también nos da el 49. Ese es entonces otra serie interesante de cuadrados. Esa es una serie de letras. Aquí había que, más que todo, observar que son las iniciales de los días de la semana. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, así que lo que sigue es un lunes. Esta otra les causa mucho, a varios les cuesta bastante, y es una cuestión de observar, ¿verdad? De estar atentos y darnos cuenta de que estas son las iniciales de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que como sigue el 9 y el 10, 9 empieza con la N y el 10 con la D. Luego tenemos esta serie de letras. Vamos a ver, dice E, F, va en forma consecutiva, pero después de EF salta la G y luego regresa a la H, HI, luego salta la J, luego hace KL, así que debería saltar la M. Por lo tanto, el que sigue en la sucesión sería la letra N. La número 6 dice que un carpintero es elegido para hacer en madera los números de las casas de una nueva urbanización. Dice que son 100 casas. ¿Cuántas veces tendrá que hacer el número 2? Bueno, vamos a contar. El primer número que va a tener que hacer es el de la casa 2, luego el de la casa 12, el de la casa... bueno, la familia del 20 va a tener varios números 2, entonces ahí los vamos agregando. La familia del 20 contiene el 20, tiene un 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29. Luego sigue el 32, el 42, el 52, 62, 72, 82 y finalmente llegamos al 92. Esos son todos los números en donde aparece por lo menos un número 2. Entonces nada más hay que contarlos. 1, 2, 3, 4, aquí hay 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 era la respuesta correcta. Tenemos la número 7, un establo, 18 caballos consumen un camión de heno en 6 días y llegan 9 caballos. Entonces, ¿cuántos días se comen el camión de heno? Bueno, el heno que hay en el camión, obviamente, ¿verdad? Tenemos que examinar las variables. Por un lado tenemos la cantidad de caballos y por otro lado la variable que nos interesa es los días que tardan en comerse pues la misma cantidad. Recordemos que cuando establecemos proporcionalidad, tenemos que, de ahora en adelante, por lo dicho la semana pasada, tenemos que preguntarnos cómo se comportan las variables. Es decir, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de caballos? Bueno, pues lo lógico es esperar que disminuya la cantidad de días que dure el alimento. ¿Ok? Tiene sentido. Entre más caballos hay, comen más, así que los días que rinde el alimento van a ser menos. Por lo tanto, estamos ante una proporcionalidad inversa, acuérdense. Entonces el planteo es ligeramente diferente. Entonces lo que hacemos es 18 caballos tardan 6 días. ¿Lo ven? Lo hacemos en forma cruzada. Llegan 9 caballos, entonces yo no puedo poner 9 caballos acá, sino 18 más 9, que sería 27. Entonces ya tengo 27 caballos. Y tenemos que determinar esta X que aparece ahí, que es la cantidad de días que tardan estos 27 caballos en consumir el alimento. El 6 pasa a multiplicar, así que ya tenemos que el valor de X es 18 multiplicado por 6 y dividido entre 27. Insisto con la estrategia para simplificar fracciones antes de trabajar con cantidades muy grandes. Por ejemplo, 27 se puede dividir entre 9 y es 3. 18 también se puede dividir entre 9
y es 2. Luego el 6 se puede dividir entre 3, que es 2 también. Así que la respuesta es 4. 4 días. El número 8 dice que tenemos 10 vacas que consumen 420 kilogramos de pasto al día. Si tuviese 86 vacas, entonces ¿cuánto pasto van a consumir? Bueno, recuerden que otra vez tenemos que analizar las variables. En este caso, la cantidad de vacas y los kilogramos que consumen de alimento. Aquí la proporción es directa, entre más vacas lleguen, más alimento van a consumir. Entonces, al ser directa, las dos variables se comportan o van en la misma dirección. Entonces, 10 vacas consumen 420 kilogramos. Dice que si tuviéramos 86, entonces, ¿cuánto pasto van a consumir? Ese sería nuestro planteo. Entonces, multiplicamos en cruz 86 por 420 y lo divido entre 10. Aquí podemos simplificar, entonces lo único que tienen que hacer es multiplicar el 86 por 42. Recuerden que ustedes lo tienen que hacer a pie. Yo nada más voy a poner la respuesta, es 3612. Esa era la cantidad que correspondía. Pregunta número 9. Tenemos un carro que circula a 90 kilómetros por hora. Dice que tarda 7 horas en cubrir la distancia que separa dos ciudades y vuelve a realizar el viaje y emplea 5 horas. Entonces, ¿a qué velocidad iba en el segundo viaje? Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Las variables son velocidad y tiempo que tardamos en recorrer la misma distancia. Entonces, evidentemente, si yo aumento la velocidad, voy a tardar menos tiempo en recorrer la misma distancia. Así que de nuevo estamos ante un problema de proporción inversa. Entonces hay que tener cuidado en el planteo de la regla de 3. Dice que viajando a 90 kilómetros por hora tardamos 7 horas, ojo que lo estoy poniendo cruzado. Dice que vuelvo a realizar el mismo viaje, pero esta vez tardo 5 horas. Cuidado donde colocan el 5, por eso pongo en orden las variables, velocidad, tiempo. Y quiero saber la velocidad a la que debo viajar para llegar en este tiempo. Entonces, hago la operación, multiplico en cruz 90 multiplicado por 7 y lo divido entre 5. Entonces, aquí podemos simplificar 90, los dos tienen quinta, 90 entre 5, eso nos da 18, y luego multiplicamos 18 por 7. Eso nos da 126. Luego tenemos el tema este de los círculos. Dice cuántos círculos habrá cuando se llegue a la fila 22. Entonces nos estamos dando cuenta que cada fila, que el número de la fila contiene la cantidad de círculos que dice ese número. En la fila 3 hay 3, en la fila 4 hay 4, así que en la fila 22 habrá 22. Si queremos saber cuántos círculos hay en total, tenemos que hacer una sumatoria consecutiva de 1 más 2 más 3 hasta llegar al 22. Y aquí es donde ustedes deberían recordar la famosa fórmula de Gauss. Recuerde que es multiplicar el número al que queremos llegar por su consecutivo y luego lo dividimos entre 2. Entonces en este caso tengo que multiplicar 22 por el que sigue por 23 entre 2. Y 22 partido de la mitad es 11. Aquí voy a hacer 23 por 11 es 23 y 23. Eso nos daría 253 círculos en total. ¿Okay? Sin complicaciones, vean la utilidad entonces de contar con esta fórmula. Pregunta 11. Aquí hay una variación de la anterior y hay que tener mucho cuidado con esta situación. Dice, en la primera fila de un auditorio hay 30 asientos. Luego en la que sigue hay 29, en la tercera hay 28 y así sucesivamente hasta llegar a la fila en la que solamente hay la mitad de asientos de la primera fila. Entonces en la primera fila había 30,
Así que se continúa de esta forma hasta llegar a la 15. ¿Cuántas personas caben sentadas en ese auditorio? Bueno, tendremos que hacer una sumatoria entonces consecutiva desde el 15 hasta el 30. Pero cuidado, la fórmula de Gauss no nos funciona si empieza en 15. Entonces, una estrategia es imaginarnos, vamos a ponerlo en otro color, que aquí tenemos los demás números, 14, 13, 12, 11, 10, 9, hasta llegar al 1. Esta parte es la que tenemos que restarle a la sumatoria total. Entonces, si aplicamos la fórmula de Gauss, tendríamos que hacer la sumatoria desde el 1 hasta el 30. ¿Cómo es eso? 30 por el consecutivo entre 2. Pero a esa cantidad, sea lo que sea que nos dé, debo restarle lo que está en verde, que es la sumatoria desde el 1 hasta el 14. Ojo. Entonces es 14 por el consecutivo entre 2. Ojo la lógica que hicimos, ¿verdad? Esto es importante que ustedes la entiendan, no que apliquen una fórmula ciegamente, sino que entiendan por qué estamos haciendo esto. Vea que nos piden hacer la sumatoria desde 15 hasta 30. Lo podemos hacer a pie, pero vamos a tardar toda la vida. En cambio, si tenemos la fórmula de Gauss, podríamos pensar en sumar desde el 1 hasta el 30 y le restamos desde el 1 al 14. Y ya está. Entonces, 30 entre 2 es 15, 15 por 31, 14 entre 2 es 7, 7 por 15. Entonces, ustedes hacen por aparte, bueno, voy a hacerlo por aquí, 31 por 15 sería 5 por 1, 5, 5 por 3, 15, y el 31, esto nos daría 465. Y ahora 7 por 15, 5 por 7, 35, y 7 por 1, 7, más 3, 10. Hay que restarle 105. Esto nos da como resultado 360 asientos en total, así que caben 360 personas sentadas. Luego, ¿qué porcentaje representa la parte sombreada? Bueno, recordemos que siempre que nos hablan de porcentaje, lo que hacemos es la parte entre el total multiplicado por 100. Así es como obtenemos el porcentaje. En este caso buscamos cuál es la fracción que representa la parte sombreada y la multiplicamos por 100. En este caso es una parte de 4 por 100. 100 entre 4 es 25, así que tenemos un 25% de la figura sombreada. En esta hay que tener cuidado. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido donde no podemos dividirlo entre la cantidad de partes si no son iguales. Así que aquí había que agregarle una división. Entonces al final lo que tenemos es la unidad dividida en 2, 4, 6, 8 partes, de las cuales estoy sombreando apenas una. Entonces falta convertirlo en por ciento, así que lo multiplico por 100. Los dos tienen mitad, 54. Los dos tienen mitad, que sería 25 y 2. Y finalmente le sacamos la mitad a 25, que sería 12.5, que multiplicado por 1 queda igual. Sería 12.5% el porcentaje de la parte sombreada. Vamos ahora con la 13. 13, la misma historia. Aquí tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer la división en 4 partes. Entonces estoy coloreando 3 de 4, que multiplicado por 100, ya vimos que esto nos daba 25, y 3 veces 25 es 75%. Recuerden que también cuando hacen la división decimal de 3 entre 4, obtenemos la cantidad, el porcentaje que corresponde. Aquí cabe 0 veces, esto sería 7 por 4, 28, sobra 2, y 5 por 4, 20. Ahí obtenemos también en decimal el porcentaje que corresponde. Recuerde que el símbolo de por ciento es en realidad un decimal. 75% significa 75 partes de 100. Este es relativamente sencillo. Estamos tomando 3 partes de 6 posibles. Es decir, estamos tomando la mitad.
y la mitad de 100 es 50, el 50%. Y por último tenemos que de 1, 2, 3, 4, 5 unidades estamos coloreando 2. Para convertirlo en por ciento multiplico por 100. 100 partido en 5 partes es 20, así que 20 por 2, 40. Así que la parte sombreada es el 40% de la figura. Pregunta número 1. Esta es la parte de comprensión de lectura. La astucia puede tener 1000 vestidos, mientras que la verdad no tiene nada que ocultar, ni le preocupan las apariencias. La verdad siempre anda. La respuesta que se ajusta mejor al texto es anda desnuda. Un filósofo inglés afirmaba que la única defensa contra el mundo es un conocimiento perfecto de él. De acuerdo con el texto anterior, se puede afirmar con certeza que este filósofo atribuía al conocimiento la propiedad de amparo. ¿De acuerdo? Cuando habla de que la única defensa, entonces estamos amparados bajo el conocimiento. Completar oraciones. El amor vive más de lo que entrega que de lo que recibe, pues no es egoísta. Es la que mejor se ajusta a lo que dice la frase completa. Número 4. Algunos materiales valiosos suelen encontrarse, la palabra correcta era dispersos. Es decir, raramente pueden obtenerse en un pequeño diámetro. Se ajusta perfectamente. En la parte de razonamiento matemático, vamos a ver, dice, en una fábrica de pizarras, cada empleado puede hacer en una hora, entonces hay varias variables acá. Tenemos el empleado, tenemos el tiempo y tenemos digamos, el rendimiento. Entonces dice, en una fábrica de pizarras, cada empleado puede hacer, un empleado en una hora puede hacer 2 pizarras grandes o 35 pequeñas. Entonces voy a poner aquí 35 pequeñas que equivalen también a hacer 2 grandes. Muy bien. Dice que si la fábrica dispone de 3 horas, disponemos de 3 horas, no sabemos cuántos empleados vamos a ocupar, y tenemos que obtener un rendimiento de, vamos a ver, dice un rendimiento de 20 pizarras grandes y 700 pequeñas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues trasladar el equivalente de pizarras grandes a pizarras pequeñas o al revés, de pizarras pequeñas a pizarras grandes. Yo lo voy a hacer todo a pizarras pequeñas. Entonces, 20 pizarras grandes es 10 veces 2 pizarras. 2 pizarras grandes. Entonces, vamos a hacer la relación aquí. 2 grandes equivalen a 35 pequeñas. Tengo que hacer 20 grandes, entonces eso equivale a 10 veces 35. Voy a poner aquí 35 por 10. Ese va a ser el rendimiento, 35, 10 veces 35. Y luego las 700 pequeñas, esto yo lo puedo descomponer como 20 veces 35, ¿verdad? Porque 2 por 35 es 70 y le agregamos el 0. Entonces necesitamos tener un rendimiento de 10 veces 35 más 20 veces 35, es decir, 30 veces 35. ¿Ok? ¿Y cómo llegamos a 30 veces 35? Bueno, multiplicando 3, en este caso, por 10, para llegar a 30 y que nos dé el mismo rendimiento que a un empleado. Esta otra dice que tenemos 30 cuadrados que se organizan de la siguiente forma. El perímetro del cuadrado 2 es igual a la medida del lado del cuadrado 1. Entonces quiere decir que hay un cuadrado 1 por aquí, otro cuadrado 2 por acá, que es más pequeño, y otro cuadrado 3, que es todavía más pequeño, y ahí sucesivamente, donde dice que el lado de este cuadrado 2 equivale al perímetro del cuadrado 1. Hasta ahí todo bien.
y aquí sucesivamente, ¿verdad? Aquí el lado del cuadrado 3 es igual que el perímetro del cuadrado 2. Dice que esta organización continúa de la misma forma hasta finalizar con que el perímetro del cuadrado 30 es igual a la medida del lado del cuadrado 29. Bueno, siguen la misma relación. Dice, si el perímetro del cuadrado 1 es 1000, ok, ya tenemos que el perímetro es 1000, así que ya puedo calcular cuánto vale cada lado. 1000 partido en 4 partes. ¿Por qué no escribo 250? Porque estoy dándome cuenta de que me lo piden en términos de 1000 y de 4, potencias de 4. Entonces, prefiero dejarlo así. Es parte de las observaciones que tenemos que hacer cuando trabajamos ese tipo de problemas, ver cómo viene planteada la respuesta. Porque ciertamente, si alguno de ustedes puso 250, se perdió. No va a encontrar la relación que se necesita. Entonces, si el perímetro del cuadrado 2 es igual que este lado, entonces, ¿cuánto mide este lado? El lado del cuadrado 2, debo dividir este lado entre 4 otra vez. Y dividir entre 4 es lo mismo que multiplicar el denominador por 4. O sea, me va a quedar 4 por 4 o 4 a la 2. Déjenme que repita eso que dije. Si yo tengo que dividir esta expresión entre 4, fíjense que aquí, para los que no se acuerden, se multiplican extremos por extremos y medios por medios. Fíjense que quedaría 4 por 4, ¿lo ven? Si yo quiero dividir una fracción entre cierta cantidad, basta multiplicar esa cantidad por el denominador. Entonces, para dividir esto entre 4, lo multiplico por 4 el denominador. Entonces ya tengo el lado del cuadrado 2, que es a su vez el perímetro del cuadrado 3. Entonces, ¿cómo saco el lado del cuadrado 3? Dividiendo esto entre 4 otra vez. 1000 entre, y dividir entre 4 es volver a multiplicar por 4 el denominador. Eso nos queda 4 a la 3, porque es 4 a la 2 por 4. Entonces estamos observando un patrón. Fíjense que el número de triángulo equivale al exponente del 4 que tiene que llevar el denominador. Entonces, en el cuadrado 30 nos vamos a encontrar que su lado va a medir 1000 entre 4 elevado a la 30. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. En una granja de conejos y pollos, vamos a tener conejos y vamos a tener pollos. Dice que la cantidad de conejos duplica a la cantidad de pollos. Duplica, pero no dice cuánto, ¿verdad? Yo puedo tener aquí entonces 2 conejos y un pollo, puedo tener también 4 conejos y 2 pollos, puedo tener 6 y 3, puedo tener 8 y 4, puedo tener 10 y 5, etc. ¿Ok? No sabemos exactamente la cantidad, pero escojo una muestra para tener una idea de cómo se comportan la relación entre los conejos y los pollos. Entonces dice, si del total de animales se vendieron 2, no sabemos si un pollo, un conejo, o 2 pollos o 2 conejos, no sabemos. Entonces nos dan algunas proposiciones. Dice que la cantidad de pollos duplicó a la cantidad de conejos duplicó a la cantidad de pollos, la cantidad de, etc. ¿Cuáles son imposibles? A ver, ya originalmente la cantidad de conejos duplica a la cantidad de pollos. Así que si yo vendo 2 animales, cualesquiera, no puedo seguir manteniendo la misma relación. Entonces, esta definitivamente está quedando imposible de que ocurra. Y háganlo ustedes, traten de eliminar 2 animales de cualquiera de las 2 partes y se van a dar cuenta de que ya se pierde la relación de que los conejos son el doble que los pollos. Entonces, esto no es posible que ocurra. ¿Es posible que la cantidad de pollos iguale la de los conejos? Pues sí, por ejemplo, si tuviéramos 4 y 2 y yo vendo 2 conejos, ya estamos iguales. Así que esto sí es posible que ocurra. La cantidad de pollos superó a la de los conejos. ¿Será eso posible? Pues sí, si yo vendo los 2 conejos en el caso 1, me quedo sin conejos y tengo en cambio un pollo.
Así que efectivamente sí puede suceder que supere los pollos a los conejos. Por lo tanto, la única que es imposible es la 1. ¿Okay? Número 8. Una persona clasifica los números enteros positivos en 10 clases. Cada clase se caracteriza por la cantidad de cifras diferentes que compone a cada número. Por ejemplo, el 1040 es de clase 3 porque tiene el 1, el 0 y el 4. ¿Ok? En su lugar, el 8888 es de clase 1 porque está compuesto solo de la cifra 8. Muy bien. Entonces aquí nos dicen, según esta clasificación, todos los números de 3 cifras, clase 1. Entonces, tenemos que tener claridad que podemos formar el 111, el 222, el 333, etc. Todos son de clase 1 porque solamente estoy utilizando un dígito. Un dígito diferente, pero tengo que repetirlo 3 veces porque tiene que ser de 3 cifras. Por lo tanto, todos estos números cumplen la característica de que son divisibles entre 3. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque al multiplicar por 3 cualquiera de esas cantidades va a ser un múltiplo de 3, valga la redundancia. Entonces cumple la regla de divisibilidad. Ahora, también lo pudieron haber hecho por eliminación. Este número primero no es par, así que no puede ser divisible entre 2. Tampoco se puede dividir entre 5. Tampoco se puede dividir entre 7 ni entre 11. Entonces, por eliminación, pues nos queda entre 3. Tenemos estos dos triángulos. Dice cuántas veces es mayor el área del triángulo mayor que la del pequeño. ¿Sí? Simplemente consiste en hacer un picadillo de partes iguales. Vemos que hay 4 triángulos iguales contenidos en el triángulo más grande. Así que el área sombreada es apenas una cuarta parte del grande. O, lo que es lo mismo, el grande es 4 veces mayor que el sombreado. Los silogismos, considere las siguientes proposiciones. Todo alumno es aprendiz. Recuerden que esto de todo y hay algunos alumnos lo podemos resolver mediante diagramas. Eso es un buen truco. Diagramas de clases. Por ejemplo, dice todo alumno, o sea, el conjunto de alumnos, dice que está dentro del conjunto de aprendices. ¿Okay? Todo alumno es un aprendiz. Entonces esa es la relación que existe. Todo elemento que esté aquí al mismo tiempo es un aprendiz. Dice, hay alumnos que son esforzados. ¿Ok? Entonces hay otra categoría. Lo de los esforzados. Hay algunos alumnos, vamos a hacer un conjunto por acá, de alumnos que son de esforzados. ¿Ok? Esa es la relación. Hay algunos alumnos acá que son esforzados. Entonces se puede concluir que algunos alumnos no son esforzados. Bueno, todavía no sabemos si en esta parte hay elementos. No hay nada que nos garantice eso. Algunos alumnos son aprendices. No, porque todos los alumnos son aprendices, no algunos, todos. La C, algunas personas esforzadas no son alumnos. Algunas personas esforzadas no sabemos, de nuevo, no sabemos si hay elementos en esta parte. Pudiera ser que sí. Algunas personas esforzadas no son aprendices. También no sabemos si puede que haya dentro del grupo de los esforzados, puede ser que esté fuera del grupo de aprendices. En cambio, vamos a ver, la que corresponde, la que se ajusta es la última. Dice, algunos aprendices son esforzados. Si todos los alumnos son aprendices y hay algunos que son esforzados, estos alumnos están dentro del conjunto de aprendices. Por lo tanto, algunos aprendices son esforzados, es la que pues, se puede obtener o concluir con toda certeza. Luis admira todas las pinturas de la sala A. Cuando Luis admira algo, lo hace exhaustivamente. Esto es como una transitividad. Entonces, a partir de las proposiciones anteriores, se puede concluir que Luis
la D. Examina exhaustivamente toda pintura de la sala A. Y esta última, algunas redes sociales son adictivas, algunas redes sociales tienen juegos y todo en redes sociales entretiene. La respuesta correcta es la E. Y les voy a dejar a ustedes para que ustedes mismos construyan el diagrama y traten de entender por qué podemos concluir con certeza que hay juegos en las redes sociales que entretienen.